lanzamiento del libro Contribuciones en torno a la Revuelta Popular Chile 2019-2020. Este libro es el primer libro que saca la editorial Curutregua, editorial que forma parte del Instituto de Estudios Críticos. El instituto se conforma a partir del año 2016 y reúne grupos de trabajo de Chile, Venezuela, Cuba y Perú, con el objetivo de generar espacios de estudio, discusión y difusión de materiales acerca de procesos contemporáneos latinoamericanos. El instituto está organizado en 3 ejes de trabajo. Uno de los ejes es la formación, donde se organizan y se dictan talleres y encuentros para trabajar temas que nos resultan importantes para profundizar estos objetivos que nos hemos planteado. Tenemos también una línea de investigación donde se estudian y trabajan diferentes aspectos de la coyuntura latinoamericana, y una línea de publicaciones. En la línea de publicaciones, desde el año pasado, hace 1 año y medio, estamos editando en forma digital la revista Apuntes Críticos, que la hemos ido construyendo en cada uno de estos números trimestrales para conformar así un espacio de difusión de pensadores y pensadoras latinoamericanas. Y este lanzamiento significa también empezar a trabajar a partir de la editorial Curutregua, que para nosotros es una felicidad lanzar este libro, tanto por lo que significa el proyecto, sino por la importancia que creemos que tiene esta reflexión que se ha hecho a partir de 9 autores y autoras sobre el proceso chileno, que nos sirva de herramienta no solo para Chile, sino también para toda Latinoamérica, poder conocer y entender y ver diferentes perspectivas de qué es lo que está pasando en Chile. Así que desde el instituto agradecemos a los autores y autoras, y ahí los dejo con Ignacio, que es el que ha coordinado este proyecto. Gracias, Caro. Bueno, hola, compas. Primero saludar a las compañeras y compañeros, autores y autoras, quienes participaron en este libro con sus aportes, con sus escritos, sus reflexiones, análisis. El agradecimiento en primer lugar y el saludo a ustedes. También a las personas del Instituto de Estudios Críticos, en especial a quienes estuvimos más de lleno trabajando en la creación de este libro: Caro, Ricardo, Manuel de Venezuela, y bueno, gracias también a quienes se conectan ahora para ver esta presentación. Sin alargarme más, Contribuciones en torno a la Revuelta Popular Chile 2019-2020 contiene los aportes de los historiadores e historiadoras Robinson Silva Hidalgo, Adriana Palomera, Pedro Rosas Aravena, Marie Juliette Urrutia Leiva, Igor Goikovich Donoso y Sergio Gres Toso, además de las psicólogas Rocío Arias Ruiz y Soledad Francisca López Valdés, más el médico Pedro Enrique Villasana López, el único de estos escritores que nos acompaña desde Venezuela, estando acá y por lo tanto también conociendo la realidad y lo que ha sido este proceso de revuelta popular en este territorio. Rápidamente, respecto a los contenidos que el libro nos aporta, que ustedes nos han aportado en la creación de este material, solo quiero señalar algunas cosas que aparecen de manera transversal o como aportes generales o reiterativos que quisiéramos destacar como Instituto de Estudios Críticos. Lo primero son los análisis y reflexiones sobre la revuelta popular en Chile desde una perspectiva internacional, o más específicamente desde el punto de vista de cómo este proceso que se da en territorio chileno, dominado por el Estado chileno, tiene alcance internacional, tiene repercusión internacional. Sin lugar a dudas, y todos ustedes y todas ustedes de alguna forma lo dijeron, es un proceso que trasciende fronteras, que fue visto por el mundo, que fue visto con mucho interés por todo el mundo, por los pueblos de todo el mundo, y también por la clase dominante y por la burguesía del mundo entero.
con cierta preocupación, con cierta alarma, que enciende el qué es lo que pasa con este levantamiento, esta protesta, esta revuelta popular que se da, que los pueblos generan en Chile. Otro punto sería en relación a cómo llamarle. Se dio una cosa curiosa de que sin que nos pusiéramos de acuerdo, o sin que se pusieran de acuerdo, o sin que les indicáramos, todas las personas que escriben tuvieron una reflexión en torno a cómo llamarle al proceso. Algunos le llamaron revuelta, otros u otras estallido, otros le dijeron rebelión, donde aparecen énfasis y argumentos acerca de la forma particular de conceptualizarlo, lo que también es una cosa interesante. Invitamos a la lectura para revisar por qué y de qué forma algunos y algunas le han llamado de una u otra manera. También existe, está presente en este libro, una alusión transversal en relación a la relevancia de la revuelta en Chile, en tanto ocurre en el país paradigma del neoliberalismo en el mundo. Algunos le llaman en el primer país donde se funda, donde se experimenta por primera vez el neoliberalismo. De manera, los autores y autoras indican ese hecho como un punto de relevancia, el cual de uno u otro modo constituye un hito a escala mundial. Y ver qué significa eso, discutir qué significa que en el país, comillas, paradigma del neoliberalismo mundial se haya provocado un levantamiento, una revuelta popular precisamente en contra de ese modelo. Y estamos de acuerdo en que ese es el carácter, es el contenido de la revuelta popular. Hay una revuelta en contra de un determinado modelo económico-social y una determinada forma de organizar la dominación, el régimen político por parte de la clase dominante, por parte de la burguesía que oprime a estos pueblos. A su vez, presentan ustedes, está presente también la dramática situación de las y los presos políticos de la revuelta y la violación a los derechos humanos brutal por parte del Estado, el cual, no está de más decir, se da en la manera de un infame continuo hasta el día de hoy. Y no olvidar que el día de ayer tuvimos y participamos de una protesta a nivel nacional por la libertad de los cientos y cientos de presos y presas políticas de la revuelta que todavía están en las cárceles de Chile, al mismo tiempo que el día viernes en Santiago, en la Plaza Dignidad, un Paco, con instrucciones, con orientación de todo el gobierno y todo el Estado, comete un intento de homicidio, un acto criminal en contra de Anthony, uno de los manifestantes que se encontraba en la plaza. Por lo tanto, hay una reflexión general respecto a la continuidad y la permanencia de la violación a los derechos humanos y la impunidad con la que actúan tanto quienes poseen este Estado como los esbirros del capital que salen a reprimir las protestas y movilizaciones. A su vez, sobre todo por parte de las compañeras, se expresa la revuelta popular en su dimensión de confrontación al patriarcado y desarrollo del feminismo. Ese es otro punto que también aparece presente en el libro. Se habla del papel y la palabra de las mujeres, las disidencias sexuales y la población discriminada por motivos raciales, lo cual también vamos a escuchar y vamos a discutir en torno a eso ahora. Asimismo, existe una mirada mapuche sobre la participación de este pueblo en el proceso de revuelta. Está presente la referencia al derribo de estatuas y monumentos que se da a lo largo de la revuelta popular en Chile y en el Gualmapu, y la masificación de las Huenufoyes, la masificación de las Huenufoyes como un símbolo, como un emblema, que discutimos también qué significado y qué alcance concreto tiene, qué altura a nivel de proyecto, a nivel de articulación o solidaridad entre pueblos, ese fenómeno que pudimos todos ver, formar parte, tiene hasta el día de hoy. Otro elemento que está presente en el libro es un apoyo masivo por parte del pueblo a la protesta callejera y la validación popular a las formas de lucha radicales y directas de las masas. Se presenta la violencia popular como un medio legítimo
necesario y principal de lucha de parte de la clase trabajadora y de los pueblos en estas tierras oprimidas. Se menciona también de forma bastante general, casi como un acuerdo, esto también estamos en momentos de discutirlo, sobre el acuerdo por la paz y la nueva constitución como ilegítimo y fraudulento, pactado a espaldas de los pueblos, a la medida del respiro, los tiempos y la senda institucional que debe seguir la clase dominante para mantenerse como detentora del poder. Esa referencia o ese significado también aparece de manera casi transversal en los distintos autores y autoras. Hay que ver eso qué quiere decir, qué significa. Termino con los últimos elementos. Nos presentan ustedes el tema, el problema de la organización del movimiento popular como una tarea aún pendiente. La organización del movimiento popular, el que se desatara una revuelta, no necesariamente significa de modo automático que los asuntos, el desarrollo de la organización se complete o haya alcanzado una altura suficiente para poder continuar. Entonces, como una tarea aún pendiente de crucial importancia para el porvenir de las luchas de clase, ese pendiente que tenemos, la organización, el gran problema de la organización del movimiento popular y la dispersión que de alguna forma persiste. Eso es algo que también veíamos como una referencia reiterativa. Está la valoración de las asambleas territoriales o las asambleas populares, la organización territorial, como expresiones organizativas del pueblo con perspectivas de jugar un rol relevante en cuanto a esto que hablábamos, la organización del movimiento popular. Pareciera que ahí existe un sustento, existe una base desde la cual aspirar a ese proyecto, o concretamente dibujarlo, articularlo y llevarlo a la praxis en los territorios. Tenemos el tema de la unidad y cohesión del movimiento popular desde la esfera del programa y las estrategias en común, el programa político y las estrategias en común. La problemática de una revuelta popular que no concibe o no expresa todavía, es un tema en que estamos discutiéndolo, cuál es la orientación, cuáles son los propósitos, cuál es el programa, cuál es el plan, el pliego del pueblo por el cual luchamos en perspectiva de largo plazo. Y pareciera en cambio que una y otra vez el inmediatismo, las perspectivas de corto plazo son las que nos terminan comiendo, ¿no? También hay un tema que los autores y autoras nos presentan y que queda en la palestra. Y por último, el papel de las izquierdas y los sectores revolucionarios, sus retos, que son nuestros retos, que nos hacemos parte de aquellos retos, que estamos dispuestos y dispuestas a asumir las debilidades y las insuficiencias en las que nos encontramos de manera valiente y de manera decidida a avanzar como izquierda revolucionaria en el papel que nos toca en esta historia, en medio de los procesos de lucha que no solamente son chilenos, sino que son continentales, regionales y mundiales. Con eso me quedo. Esta es la invitación que hacemos a la lectura del libro y, por supuesto, antes que todo, escuchar y darle el paso a los autores y las autoras que fueron partícipes en este material. Así es que partimos abriendo la palabra del compañero e historiador Robinson Silva Hidalgo. Hola a todos y todas, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por invitarme sobre todo a los compañeros del Instituto de Estudios Críticos a escribir en este texto que da la luz en un contexto difícil, pero que de todas maneras se sacó adelante, así es que eso ya es un primer triunfo. Quiero también partir diciendo que hoy es un aniversario, una conmemoración de los asesinatos en el Cerro Chena. Es importante también, los que hablamos desde la historia, hacer también este ejercicio de memoria, compañeros de tanto campesinos como trabajadores ferroviarios que fueron asesinados, 18 compañeros en el Cerro Chena, en un día como hoy. Es importante hacer ese recuerdo para comenzar, y si estamos aquí es también porque ellos estuvieron allí en ese momento. Diciendo eso, quiero entrar en varias de las cosas que propone Ignacio justamente en esta síntesis que hace del trabajo realizado. Y una primera tiene que ver con la denominación. Pudiera parecer como algo no tan importante,
pero que yo creo que sí tiene cierto grado de relevancia. El llamarlo estallido o de otras maneras, ¿no? Yo, sin ningún ánimo digamos, de tener partido por nada, pero a mí me gusta que se llame estallido. Y me gusta que se llame estallido porque en el fondo es la manera en que se ha denominado y se ha popularizado el proceso que se abre el 18 de octubre y que desarrolla distintos tipos de acciones que en el futuro pudieran también tomar otro nombre. Ojalá que se llame la revolución en el futuro. Pero de momento estamos en un estallido y posterior movilización del pueblo chileno. ¿Por qué es importante esto? Porque en el fondo hay también una propiedad de la acción, ¿no? Es un acto soberano que el pueblo define y decide llamarlo así, por las razones que se quieran, incluso hasta por las más banales, si ustedes quieren, ¿no? Porque se popularizan los medios de comunicación o porque hace referencia a cierta cultura pop o popular, ¿cierto? Que tiene que ver con estas denominaciones un poco más coloquiales. Pero todo el mundo lo entiende un chico de 15 años, lo entienden las personas mayores, ¿cierto? De distintos grupos y comunidades, y a mí me parece que está bien. También es muy chilena la manera de llamar protestas, por ejemplo, las movilizaciones de los años 80. Y nadie cuestiona el que se llamen protestas nacionales, ¿no? Y lo estudiamos en historiografía así, con esa denominación. Tiene que ver con que también hay que reconocerle al pueblo la propiedad de sus actos. Ellos son los dueños también de ponerle el nombre si quieren y de desarrollarlas como quieran desarrollarlas. En eso yo creo que hay una cuestión importante y que guarda relación con el segundo elemento que quiero traer a colación y que tiene que ver con la soberanía. Yo decía que esto también es un acto de soberanía, ponerle nombre a las cosas, ¿no? O hacer lo que decía Ignacio, botar una estatua, porque no representa lo que como pueblo queremos ser, ¿no? O utilizar determinados símbolos, ¿no? Y la soberanía es justamente el elemento crucial acá. Hablamos mucho de proceso constituyente, de elementos que tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo hacemos una nueva constitución, pero se nos olvida el paso previo de todo esto. Y cualquier proceso constituyente primero debe definir el estado en el que está la soberanía popular, ¿sí? En eso todavía no se ha entrado, creo yo, y a mí me gustaría como hacer un hincapié en eso. La ley 21.200, que es la ley que da origen a este proceso constituyente, en uno de sus articulados establece justamente que las convenciones, sea la mixta o la constitucional, no podrán arrogarse la representación de la soberanía de la nación. Eso dice expresamente, y le etiqueta una serie de prohibiciones, ¿sí? Materias en las que no puede entrar a decidir, y que además debe regirse por la Constitución actualmente vigente. Es decir, se ha dicho todavía cómo queremos establecer la deliberación, que es anterior a la representación, cómo queremos conversar y tal vez, o sería más interesante en el futuro, hacer un proceso que defina desde el espacio barrial y de ahí adelante, ¿cierto? Un proceso deliberativo que nos lleve a una asamblea popular constituyente real que por primera vez en la historia defina el carácter de un pueblo que decide su futuro. En eso yo me cuelgo de cierta historiografía que señala, por ejemplo, que hay una situación de los chilenos y las chilenas, ¿cierto?, en que nunca hemos sido un pueblo con memoria ni con territorio claro, ¿sí? Lo dice particularmente Gabriel Salazar, y que tampoco tiene un proyecto de futuro, y no lo ha tenido. La vez que estuvimos más cerca sería en 1924. Y yo entonces, haciendo una revisión, diría que también ahí hay digamos, una alianza que uno la puede rastrear desde 1833 en adelante, en que en los tres momentos constitucionales más importantes del país, siempre hubo una alianza entre militares y empresarios, ¿sí?, que definieron, de alguna manera, el derrotero del futuro del Estado, para después delegar en la gestión de los políticos
esa situación. Pasó en 1833, batalla del Ircay, triunfo de los conservadores, ¿verdad? Pasó en 1924, golpe de Estado, ruido de sables, ¿verdad? Y instalación de la Constitución del 25 con el Estado desarrollista y el empresariado industrializador. Y pasó en 1980 con los milicos golpistas, ¿verdad? Y el proyecto neoliberal del empresariado, que era de nuevo tipo, ¿verdad? Hemos tenido esos tres momentos constitucionales marcados por el arrebato de la soberanía nacional al pueblo, ¿cierto? Y la instalación de ciertos poderes fácticos que desarrollan el proceso constitucional. Unos más democráticos que otros, entre comillas, porque ninguno lo ha sido del todo. Entonces, ¿qué es lo que uno ve en esto? Es que el pueblo, en definitiva, tiene una permanente fuga, un permanente desplazamiento, ¿cierto?, de los procesos políticos, porque se ve absolutamente constreñido de participar en esa definición. Arranca, por decirlo claramente, ¿no es cierto? Y vuelve a aparecer nuevamente. Y el 18 de octubre lo que nosotros tenemos, sin afán de hacer remedios de teorías, digamos, filosóficas, pero es un punto de fuga. Tenemos ahí la eclosión, un estallido, por eso se llama así, ¿cierto? Donde el pueblo reaparece tratando de reapropiarse de su proceso por construir soberanía nacional de verdad. En eso entonces hay la búsqueda de un sujeto soberano de los chilenos y las chilenas, y que buscamos por otros lados, ¿no? Vuelvo a los temas que pone Ignacio. Busca entonces ahora a través de la construcción de alternativas distintas a las que se presentaron en el pasado, pero que recogen la experiencia histórica para reconstruirla en este nuevo proceso. Me refiero al feminismo, me refiero a la relación con los pueblos originarios, me refiero, ¿cierto?, a los derechos sociales, entre las cosas que podemos anotar con más claridad. En ese sentido, y para no abusar del tiempo, ¿cierto?, yo quisiera llamar a que analicemos este momento, este año ya que vamos a tener de conmemoración del estallido, como un momento fundacional aperturista, en que tal vez tengamos plebiscito, tengamos convenciones, tengamos inclusive una nueva constitución, pero que en ningún caso es definitivo. Es el momento en que abre una nueva etapa en la historia de Chile y donde todavía no está claro el papel que va a tener el pueblo, si realmente conquista su soberanía y la ejerce, y tampoco está claro el rol de las izquierdas, todos los temas que se proponían ahí, porque está en un momento fundacional, está, digamos, en el amanecer de este proceso, de este nuevo régimen. En otros países lo llaman esta nueva república, ¿cierto? Y yo creo que por ahí van las conclusiones. De alguna manera, más que conclusiones, las definiciones, ¿no? El llamado es a seguir movilizados porque todavía nos queda un largo camino donde recién estamos encontrando algunas vetas por donde avanzar en la construcción de un proyecto de emancipación para el pueblo chileno. Eso por el momento, Ignacio, para comenzar. Muchas gracias, Robinson. Damos la palabra a la compañera historiadora Adriana Palomera. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, ¿me estoy escuchando yo? Sí, se repite un poco, pero a ver, te escuchamos. ¿Ahora sí? Sí, no tiene nada que ver con ello. Ya, que tenía retorno. Sigo escuchándome. Puede un discurso. Entiendo que no hay ningún otro micrófono abierto acá, entonces tiene que ser con el lugar en donde te encuentras tú. Ya. Voy a tratar de... No sé qué hacer, si me muevo o no. Si quieres... ¿Prefieras que pasamos con otra persona y te Sí, esperamos a ver si para puede poder resolver? moverme. Listo. Vamos con, compañero, se conectó hace un ratito, Pedro Rosa Aravena.
Bienvenido, le damos la palabra, compa. El audio. No sé si ahora se escucha. ¿Sí? ¿Y tengo algún eco de alguna naturaleza? Nada, Pucha. nada, muy bien, adelante. Tenía una fantasía respecto de que podía como Allende hablar y que se escuchara ese eco por la Alameda, eterno. Me imaginé, esa situación fue fantasiosa, pero no. Bueno, en fin, ya. Bueno, yo creo que a mí me pasó un momento como a Robinson también, este tema de la palabra, cuál era el concepto, ¿no es cierto? Y si el concepto estaba cargado, un significado de otro. Si alguien decía rebelión, entonces podía ser la rebelión popular de Massa y del PC. Si alguien decía revuelta, entonces podía minimizarse el contenido político, proyectivo del proceso. Si alguien decía estallido, a mí personalmente me parecía que estallido, a diferencia del Robinson, me parecía que estallido era como muy de la prensa, digamos. Y después en contacto básicamente con personas de mi barrio, en la asamblea y conversando con gente que me encontraba en los lugares donde ocurrían las cosas, la verdad es que la gente usaba estallido, revolución, revuelta, indistintamente, digamos, ¿no? Y me dejó de preocupar el tema, digamos. Pero ¿qué es lo que vi allí? Yo creo que vi un proceso, por supuesto, de cristalización, que a diferencia de lo que aparece en la televisión, en la prensa, digamos, y que dicen varios expertos del poder, digamos, no es parido, digamos, el 18 de octubre. O sea, nosotros tenemos un proceso de movilización y de manifestación y de expresión, a veces muy fuerte, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo, durante todo el proceso de la transición democrática pactada, digamos. Y uno puede recordar ciertos momentos específicos, digamos. El 2001, el 2003, el 2005, el 2011, etcétera, digamos. Importantes manifestaciones de estudiantes secundarios en un momento, de estudiantes universitarios en otro momento, de mujeres en otros momentos, y si uno se va más atrás, ¿no es cierto?, esa importantísima manifestación en la década de los 90 de los mineros del carbón, o en otro momento de los pescadores, las manifestaciones que tienen lugar con motivo de la contaminación terrible a la que son sometidas las poblaciones, y la gente va, irrumpe y corta la carretera, ¿no es cierto?, y se expresa, y no salieron en ninguna parte, solo en los medios alternativos, y cuando había una violencia particularmente extrema a juicio de los medios, entonces aparecía. Yo creo que lo que ocurre es que la dimensión, la envergadura, la presencia multifacética, ¿no es cierto?, y en muchos lugares al mismo tiempo, del descontento a partir de unos acontecimientos muy puntuales que ocurren en la mañana, como son las evasiones, entonces ya no puede ser soportada por el silencio de los grandes medios y rompe entonces con esa cadena informativa, irrumpe, como ha ocurrido en otros momentos históricos. Y entonces es la expresión en un momento unida, unificada, ¿no? Algunos veían planes oscuros, ¿no es cierto?, operando allí, Venezuela, qué sé yo, financiando la coordinación, pero en definitiva se da esta concertación de voluntades, digamos, ¿no? Concertación de acciones, no concertación de partidos por la democracia, afortunadamente. Y ocurre que se logra entonces, y logramos, porque salimos también nosotros, ¿no es cierto?, con mi pareja, en la familia y los vecinos, también a nuestro metro. Salimos a nuestro metro, salimos a nuestra plaza, ¿no? Sumándonos a ese lugar como habíamos estado muchas veces otras, pero sin salir en ninguna parte. Y yo creo entonces que es el resultado de un largo proceso de acumulación de fuerza, no necesariamente fuerza proyectiva, explícita, escrita, digamos, programática, pero sí una acumulación de fuerza de descontento con manifestaciones del capitalismo, de nuestro tipo de capitalismo muy particular, del neoliberalismo. Yo creo que es una síntesis ciertamente en ese sentido, pero por lo menos creo que a muchos de nosotros no nos significó esa sorpresa extraordinaria que era para personas como, ¿cierto?, el rector ahí de la Portales, digamos, que además de sorprendido, digamos, tendía a patologizarla y catalogarla como una especie de enfermedad mental colectiva, digamos. Yo creo que esto tenía características políticas, características sociales, expresaba también elementos culturales y estéticos muy atractivos, digamos. Luego, creo, sin embargo, que hay varias manifestaciones allí. Una manifestación con un marcado sentir popular, particularmente, ¿no es cierto?, en las zonas más periféricas. Es decir, es un estallido, es una revuelta o es una
no sé si insurrección, digamos, una manifestación popular, pero también tiene un carácter ciudadano, ¿no es cierto?, que se ve en determinados espacios, ¿no? Y que a partir de el mediodía, o más bien la medianoche de noviembre, ¿cierto?, la medianoche de la medianoche del mes, el 15 de noviembre, se produce un deslinde que es muy claro. Hay un freno, ¿no es cierto?, un freno de toda la clase política, del bloque en el poder, de la clase dominante dentro y fuera del gobierno, de los allegados, ¿no es cierto?, los aceptados, los que se colaron también participan de ese proceso, de esa fenomenología que quiere reiterar el pacto transicional, que quiere, a veces sueña con un nuevo plebiscito, con esa épica del sí y el no, y reponerla hoy día. No les resulta, evidentemente, pero hacen sus mejores y más miserables esfuerzos, digamos. Y entonces ahí se produce un frenazo, y eso es objetivo. No podíamos caminar, no podíamos ni acercarnos al monumento de la Plaza Dignidad porque había mucha gente, y luego ya son pocos. Y entonces creo que ahí emergen dos fenómenos. El fenómeno de un movimiento popular que se ha expresado fuertemente, pero que está hoy día de nuevo en el borde, ¿no es cierto?, observando, y la disyuntiva respecto a si participar o no participar, y cómo, y qué implicancia tiene esa participación en un proceso que ha partido con la intención de excluirlo y también de criminalizarlo. Entonces el acuerdo de paz no solamente viene con la llave para participar en un proceso constitucional que no es constituyente, sino que también viene con las llaves de una esposa que se le van a colocar, ¿no es cierto?, y que ya se le han puesto a cientos de jóvenes, a miles de personas que han visto que aquello que habían hecho, que había sido reconocido, ¿no?, que estaba muy bien, y resulta que ahora está muy mal. Esa reedición de lo que es permitido, lo que es correcto y lo que está prohibido, por parte de aquellos que han ordenado muy tempranamente en la historia de Chile, ¿no es cierto?, el mapa de lo que se considera que es la participación y de lo que se considera que es delito y que está prohibido y que tiene que ser criminalizado. Yo creo que octubre nos permite entonces visibilizar este escenario, un escenario que nos abre muchas posibilidades, como decía Robinson, estoy de acuerdo con él, que tiene un tremendo carácter pedagógico este escenario, pero que también reviste un problema y una condición dramática, diría yo. Es decir, esto puede terminar efectivamente en que pasamos de largo y crece la organización popular y que se avanza en el debate de proyectos, etcétera, o también puede terminar en una tremenda, ¿no es cierto?, bajón depresivo, en el cual se reedita efectivamente, nunca la historia es igual, pero se reedita parcialmente la experiencia, ¿no?, del 88 en adelante, en el cual la gente dice, bueno, volvieron, ¿no es cierto?, estos son de nuevo allí, y por lo tanto nos replegamos en los espacios privados, abandonamos los espacios públicos ante una nueva escenografía, ¿no es cierto?, del reemplazo, la sustitución y el desalojo político de lo público que se ha conquistado. Entonces yo creo que estamos en presencia de una manifestación importante, pero que no es unívoca, en primer lugar. Expresa distintas actuancias y actores sociales, y en segundo lugar, estamos frente a un escenario que abre dos grandes caminos. Respecto del detalle, digamos, del camino, yo diría, una cosa es el proceso constituyente, donde la soberanía popular se encuentra, dialoga, aprende, formula su proyecto y se manifiesta y construye. Y otra cosa son los procesos constitucionales, en los cuales, ¿no es cierto?, con o sin participación popular, se definen ciertas reglas del juego de naturaleza político-formal. Colombia tuvo una constitución nueva, donde los convencionales entraron, cambiaron las reglas del juego y estiraron, ¿no es cierto?, la camisa de fuerza. Y ahí mueren todos los días dirigentes sociales. Ahí, ¿no es cierto?, se desarticula y se desmonta una organización popular importante con componente militar. Ahí se persigue todos los días, ¿no es cierto?, al Ejército de Liberación Nacional. Allí las empresas petroleras, las agroindustrias, todos los días persiguen y masacran campesinos, con nueva constitución y participativa. En Bolivia tuvimos una constitución, tenemos todavía porque existe, ¿no?, plurinacional, con participación de los movimientos sociales, con muchas reivindicaciones que acá se demandan. Y uno de los gestores de esa constitución hoy día está exiliado. Y uno de los representantes, ¿no es cierto?, de la vieja, ni siquiera era parte de la clase política, ¿no?, una funcionaria menor del viejo bloque en el poder, está allí ocupando, ¿no es cierto?, un lugar en el gobierno, el primer lugar, digamos, de la representación política en ese país. Es decir, los procesos institucionales no garantizan nada.
lo que garantiza para los sectores populares algo es que esos sectores populares tengan proyectos, aunque sean mínimos, espacios de encuentro, órganos de expresión de su poder o, ¿no es cierto?, la posibilidad de avanzar en la construcción de esas manifestaciones. Eso es lo que quería decir, compañero. Muchas gracias, compañero. Veamos ahora con la compañera Adriana Palomera, si es que nos puede hablar. Sí, ahora sí. Vamos. Como mujer me tuve que cambiar yo, ¿no? De lugar. Nada que decir al respecto, ¿no? Ahí al compañero que acaba de hablar. Bueno, parto nuevamente diciendo que agradezco esta invitación. Creo que es significativo poder conversar y reflexionar acerca de este tema. Hay muchos foros que están en la dinámica de la constituyente. Poco me parece que se habla o se ha reflexionado sobre el proceso en sí mismo, y por eso creo que está muy interesante, digamos, encontrar esto, especialmente porque no estamos haciendo una mirada necesariamente como historiadores o académicos o intelectuales, sino que también somos actoras y actores de este proceso. Entonces, tal cual, yo lo encuentro fantástico, ¿no? Por primera vez, seguramente cuando tengamos más años de los que ya tenemos, vamos a mirar y decir, mira, estuvimos ahí, fuimos parte. Cierto es que muchos alcanzamos a estar también en el proceso anterior, algunos más chiquititos que otros, pero tenemos también esos recuerdos, ¿no? Entonces, yo creo que como para tratar de decir otras cosas distintas también a lo que se ha dicho, a mí me parece que este es un momento, o fue un momento, yo diría sostenido todavía, no quiero decir pasado, no quiero renunciar a todavía no llegamos al año y como que ya pasó, ¿no? Yo digo, no, es un momento donde me parece que efectivamente da a luz una reacción popular, no necesariamente de izquierda ni con una ideología determinada, pero que tiene que ver con años de frustración y marginalidad de la población, incluso de aquella que había accedido medianamente a un bienestar económico de esto llamado de la clase media, ¿no? Que es muy interesante, pero que en la medida que avanzaba 20 años o los últimos 10 años o los 15 años, se dio cuenta también este sector de que había una precarización y en realidad una frustración que no lograba ser subsanada con este modelo, ¿no? Entonces a mí me parece que una de las cosas destacables es que, aunque sea como algo, no sé, como que está ahí, que todo el mundo se daba cuenta, creo que no. A mí me parece que por primera vez emerge popularmente la idea de que el modelo neoliberal es malo, que no nos sirve, que nos daña, que nos afecta. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante lo que decían las pancartas. No sé, estoy viendo una imagen y decía Despierta Chile, la dictadura sigue, se llama neoliberalismo. O sea, me parece que si bien eso es una consigna, habían 20.000 consignas que tenían que ver justamente con el modelo neoliberal y en el fondo con darse cuenta de que era un modelo que es injusto y que no había logrado solucionar los problemas de las personas, ¿no? En apariencia parecía que sí, pero en la verdad no era lo cierto. Entonces, desde ese lugar a mí me parece interesante varias cosas. Por un lado, esta idea de que cuando el gobierno decía había una planificación previa, a mí me parece que no había una planificación previa, pero sí había acumulación de experiencias. Y a veces somos bien peyorativos nosotros y decimos, no, en Chile no pasa nada, no pasaba nada. Y como bien dijo el profesor y dijeron Robinson y Pedro, la verdad es que en Chile habían pasado muchas cosas, y habían pasado cosas desde fines de la dictadura y con los inicios de la transición, y eso que había pasado como que desapareció, incluso desapareció de nuestro trabajo, ¿no? Nos costaba encontrar estos momentos y habían existido muchos momentos. ¿Qué decir de lo que habían hecho los secundarios, no solo una vez, sino que venían en una gran organización a tal nivel de importancia que está hasta dividida ideológicamente? O sea, eso te dice algo, te dice, mira, hay posturas, aquí hay un movimiento, se está moviendo.
Por otro lado, yo creo que el movimiento feminista también, el movimiento mujeres, que en toda su amplitud, también tiene unas vertientes que se estaban moviendo ahí, moviendo bien subterráneamente, no solo en la academia, ¿no? Porque en general aparece lo que hacemos en la academia o lo que está en la academia y no lo que está por debajo. También creo que habían grandes expresiones dentro de los movimientos libertarios y anarquistas que a uno les puede gustar o no, ¿no? Pero efectivamente la movilización de estos sectores y la masificación de estos sectores a todo Chile se había ido amplificando, ¿no? Entonces, bueno, los mapuches, yo creo que los mapuches son hoy día, más que nunca, los miramos y decimos, en realidad, ahí estaban pasando cosas, ¿no? Por supuesto, sabemos que hay cosas que son inventadas y otras que en realidad no tienen ningún sentido, pero ciertamente hay una movilización que venía y por eso yo siempre en este texto señalo, cuando la gente me pregunta, digo, sí, fue inesperado, pero en realidad era deseado. Y habían varios sectores que estaban trabajando, no logramos visibilizarlo, porque estamos acostumbrados también a esta cosa de la gran orgánica, ¿no? De que si no hay una orgánica que conduzca, si no es una gran unidad social que trató de hacerlo y no lo pudo hacer. Y por otro lado tenemos otras experiencias que han tratado de levantar cosas y no lo pueden hacer porque esta revuelta, a mi juicio revuelta social, tiene justamente ese componente que también es propio de momentos históricos, ¿no? Hay coyunturas donde efectivamente las grandes organizaciones desaparecen y aparecen estas experiencias, y son diversas experiencias. Yo creo que estamos en ese momento, creo que lo que pasó en octubre fue el fin del miedo, el fin del conformismo, pero el inicio a la vez de un nuevo proceso. A mí me parece que lo que está sucediendo ahora con este momento electoral, ¿no? Es un momento, no es dramático, fue efectivamente desde mi punto de vista una vendida al movimiento social, se salvó un momento histórico, lo salvaron como siempre lo han hecho, como saben hacerlo, lo hacen a partir del discurso de la política, de esta idea de que salvemos a Chile, ¿no? Entonces, un poco un registro que está en la política de siempre. Y desde ese lugar, obviamente, el movimiento en esta dimensión también amplia y diversa que tiene, tampoco era capaz de enfrentar esa decisión, sino era a través de una gran movilización que era muy difícil de sostenerla. Entonces, me parece que aún con este proceso que está aquí a unos días, es una expresión, pero no es el fin de nada. Yo, a diferencia de lo que pasó en el 88 y 89, que sí me parece que fue el fin de un proceso. A mí me parece que este es el inicio. Y es el inicio que se observa a través de las múltiples organizaciones que hay, especialmente las organizaciones territoriales que han tomado gran importancia. Se están haciendo, repito, muchas cosas que no son tan públicas, que no son tan visibles, porque también nos quedamos como con la Plaza de la Dignidad y pareciera ser que ese es el único lugar, pero la verdad es que en muchas partes se hacen distintas actividades y creo que es justamente es persistir en esto de lo que había sucedido en estos últimos 30 años, un rechazo a la política que había instalado la concertación o la nueva mayoría posterior, que claramente es la que consolida el modelo neoliberal y que es la que aún ahora trata de mantenerlo, ¿no? Entonces, yo soy absolutamente creyente de este momento, me parece que de esto pueden salir muchas cosas, por supuesto van a haber decepciones, pero los momentos históricos, los procesos históricos son más largos que un año o que 5 años, ¿no? Y yo creo que aquí nos ha servido, digamos, en esta silenciosa insatisfacción del modelo, nos ha servido para darnos cuenta también en carne propia, hoy día con la pandemia, de que este país no era el país del oasis que nos decían, y de que además este país, al igual que el resto de Latinoamérica, estaba instalado en una dinámica donde la desigualdad y la injusticia social sigue presente. El único conflicto que veo o dificultad que veo es que todavía nos encontramos en lugar desde donde posicionarnos. Son tantas
las alternativas, que eso sí me parece que es un lugar, que es un desafío para las organizaciones sociales y políticas también, de tratar de encontrarlo. También me parece que otra de las cosas que se ha sacado de este momento es que para mucha gente, si bien no hay una adhesión a un partido político, sí existe la convicción de que la acción social también es política, en la medida que hay conciencia de esa transformación. Y creo que eso hace 4 años atrás no estaba tan presente, hoy día me parece que está mucho más presente y eso también creo que es una fortaleza. Bueno, para finalizar, como también lo dijo Ignacio en principio, esto no ha terminado, hoy día más que nunca hay que tratar también de hacer visible que hay un montón de presos políticos que se están haciendo juicios donde se está condenando a gente, incluso salen en libertad y quedan con prisión preventiva o con delitos algunos, que es de una injusticia tremenda y que no lo podemos permitir, y por lo tanto libertad a los presos políticos y no a la impunidad. Eso, compa. Muchas gracias, compañera. Damos la palabra a la compañera historiadora María Urrutia. Adelante, compa. Mari, hola a todas, a todos. Mari Pulcatufe, Pulamien, que se encuentran presentes ahora aquí por la plataforma y por la transmisión. Un saludo a todas, compañeras, compañeros, en este día. Primero quisiera agradecer la invitación a tejer letras en esta compilación. El espíritu, sin lugar a duda, el espíritu que intenta, o el espíritu que ronda esta creación, esta compilación, busca precisamente develar o visibilizar aquellos brotes de cimiento, memorias inconclusas y susurros antiguos o antiguas, ¿cierto? Como en mi caso me lo propuse. Bueno, decir que voy a hacer lectura de un breve texto, nada más para no exceder los límites de los tiempos y ser consciente de eso, así que voy a dar paso. Bueno, dar cuenta de que el ejercicio fue un ejercicio de escritura como una forma de canalizar la experiencia, esos brotes de rebeldía que han germinado permanentemente en nuestra historia, brotes de aquellas semillas surcadas en la tierra y pavimento, y desde ese surco, desde esos brotes, sin lugar a duda, me debo de posicionar, ¿cierto? Desde esos surcos entre una tierra y un pavimento es donde brotan letras, brotan sentimientos y tratamos de tejer de alguna manera estas palabras, ¿cierto?, que ahora voy a pronunciar. Y para comenzar quisiera recordar a una hermana quichua que se llamó Dolores Cacuango y que persiste en nuestras memorias. Ella establecía a los inicios del siglo XX y ella decía, nosotros somos semillas, y me gustaría recordarlo también acá, somos semillas, somos como ese páramo que se arranca y vuelve a crecer. Y lo interesante es que la hermana no tan solo dice de que ese páramo es arrancado, es decir, que somos arrancados y que volvemos a crecer. Ella también coloca la atención en que ese páramo, esa semilla, o de esa semilla y de ese páramo sembraríamos el mundo. Entonces yo me pregunto, ¿será posible observar desde esta perspectiva los levantamientos de los pueblos en Chile desde el 18 de octubre como parte de esta incesante siembra? ¿Y por qué digo los pueblos en Chile y no me refiero exclusivamente al pueblo chileno o a un pueblo exclusivamente? ¿Por qué no? Creo yo, la experiencia, tal vez las movilizaciones, la calle, las convocatorias y todo lo que hemos vivido los últimos meses, tal vez nos pueden hablar de que aquí no existe una siembra exclusiva de un solo pueblo, sino de múltiples. Y con esto no me quiero referir exclusivamente a los pueblos indígenas, sino también a la siembra, a la experiencia acumulada de los pueblos, incluso populares, en este territorio, de sus historias, experiencias, aciertos y desaciertos. Aunque esta pregunta, ¿será posible observar desde esta perspectiva los levantamientos en Chile? Me respondo a mí misma, porque obviamente no tengo una interacción actual, pero María Juliet se responde a sí misma y digo que sí. Creo que sí es posible observar cada brote de rebeldía en lo vivido desde el 18 de octubre, desde aquellos lentes, incluso desde los lentes de Cacuango.
la hermana Quechua, que tal vez se encuentra incluso en nuestra memoria a 1000 kilómetros, ¿cierto? A muchos kilómetros. Entonces me respondo y digo que tal vez esta historia, la historia de los pueblos en Chile, la historia, experiencias, memorias de nuestras familias, de los sentires populares e incluso de sentires anticoloniales, se transformaron en un simiente de descontento, donde rebalsó. ¿Por qué valdrá la pena? Y lo digo claramente, ¿verdad? Valdrá la pena siempre preguntarse y pensar que existen evidentemente estructuras de dominación, existe opresión y que está a nuestra vista, pero siempre valdrá la pena recordar que pese a esa dominación o esos intentos de opresión, siempre habitará en los pueblos en Chile y los pueblos incluso de América Latina, y nuevamente no me refiero exclusivamente a los pueblos indígenas, sino que me refiero a los pueblos en América Latina, tal vez en ese corazón, ¿cierto? En el centro de esos pueblos habita el cutral, es decir, ese fuego desbordante. ¿Qué es sino expresión? Nuevamente me pregunto, discúlpenme, me pregunto varias cosas, no tengo ninguna respuesta y me disculpan por eso. Y me vuelvo a preguntar, ¿qué es sino expresión de lo que vivimos desde el 18 de octubre, un desborde de los pueblos en Chile? Digo, ¿cierto?, que hermosa y profunda es esa capacidad de los pueblos, y nuevamente no me refiero en exclusivo a los pueblos indígenas, de desbordar lo aparente en busca de nuestras liberaciones. Me gustaría recordar un extracto que aparece en este libro, ¿no?, en el libro que hoy está aquí siendo presentado, un extracto de un diario, es el diario de la Federación Araucana de 1935, un extracto que aparece en el libro de Enrique Antileo y Claudio Alvarado Lincopi, en el libro Diarios Mapuche, y me gustaría citarlo. Dice así esta organización para 1935, abro comillas: tu ruca arde incendiada, tu trigo y tu tierra es robada, tus bestias mueren acuchilladas, el fraile bendice al ladrón de tierras y a las puertas de tus reducciones te masacran constitucionalmente. Ahora bien, tomando en cuenta esta cita que aparece en el diario Federación Araucana para 1935, como un llamado desde la organización mapuche a otros mapuches de la época. ¿Y por qué? Nos preguntamos, o me pregunto, ¿cierto?, ¿por qué es posible evocar esta cita? Porque desde el pueblo mapuche se sabe muy bien cuál es la experiencia de quemar ruca. Ruca en mapuzungún significa casa. Pues fue, ¿verdad?, una estrategia de colonización, la quema de casa en territorio mapuche, fue una conocida estrategia de colonización. El pueblo mapuche también sabe muy bien quiénes son los ladrones de la tierra, ¿verdad? Pues ha existido una demanda histórica desde el siglo XIX, XX, XXI, incluso hoy, prisioneros políticos mapuches por luchar por la tierra, aunque esa experiencia mapuche tal vez se sabe, ¿no? Pero ahora valdrá preguntarse, y creo que este es mi sentido de expresar hoy día, valdrá preguntarse qué subjetividad despierta esta cita antes mencionada en las mentes, ¿cierto?, en el interior de los no mapuches, pensando en la existencia de construir o seguir construyendo lazos o sentidos comunes entre mapuche y no mapuche. Me pregunto, compañeros y compañeras, ¿cuáles son las rucas que quemaron en los sectores populares? ¿Cómo se llaman esas rucas? ¿Cuáles son las bestias que el mercenario acribilló en estos barrios periféricos que también son nuestros barrios? ¿Quiénes son los ladrones de tus territorios y quiénes son los ladrones de los nuestros? Para terminar, y para no extenderme más, quisiera solo enunciar que la desmonumentalización, es decir, el votar, ¿cierto?, estatuas, monumentos que se han consolidado durante el siglo XX y siglo XXI y que siguen, ¿verdad?, aún hay muchas, siguen en plazas y en algunas ciudades de este país. Y yo me pregunto, ¿verdad?, estas figuras de hierro que fueron descabezadas incluso, me pregunto, ¿cómo no desear, Pulamien, amigos, amigas que están escuchando, cómo no desear desmonumentalizar aquella historia que ha negado nuestro relato, quienes han subvalorizado nuestras vidas? ¿Cómo no querer desmonumentalizarlas? ¿Cómo no desear arrancar la cabeza y tirarla, ¿verdad?, con la soga de la memoria? O también,
¿cómo no desear desmonumentalizar una disciplina que continúa erigiendo a hombres patrióticos y colonizadores? ¿Qué es si no, me pregunto, como un aprendiz tal vez de la historia? ¿Qué es si no el oficio de la historia, el permanente cuestionamiento de este pasado? ¿No es acaso que la historia es un campo de batalla? El panteón, compañero y compañera, creo yo, el panteón, y no tan solo tal vez lo creo yo, tal vez lo creen muchos más. El panteón de los colonizadores está en proceso irreversible de ser derrumbado, pues nuestra vida y la vida de los pueblos en Chile, y no me estoy refiriendo exclusivamente a los pueblos indígenas, porque nuestra vida y la vida de nuestros territorios es incompatible con el proyecto heredado por estas figuras. Ese mismo proyecto que se internalizó tanto que hoy día, ¿cierto?, podríamos recordar los sucesos de agosto en Curacautín. El que nos salta en mapuche tal vez ha de ser una de las muestras más características de que nuestra vida no es compatible con los monumentos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, compañera. Tiene la palabra ahora el compañero historiador Igor Gojkovic. Adelante, compa. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas, a todos. Agradecer la deferencia que tuvieron de invitarme a participar en la publicación y en este espacio de conversación. Y felicitar el diseño de este conversatorio, porque evidentemente no solamente nos permite reencontrarnos a muchos con los cuales nos conocemos hace ya bastante tiempo, y con los cuales compartimos espacios comunes, no solo en el plano formativo, sino que también en el plano de la lucha, de la movilización, y también porque nos permite establecer múltiples puntos de encuentro en torno a categorías de análisis, debates, discusiones, pero también, a propósito de lo que acaba de hacer Marie-Julie, en torno a emociones que de una u otra manera nos interpelan sin lugar a dudas a todos y cada uno de nosotros. Y yo, para hacer un giro precisamente a la dinámica que ha tenido el conversatorio hasta ahora, voy a volver sobre la ortodoxia y voy a tratar de hacerlo de la manera más flexible posible. A mi juicio, hay un contexto más amplio sobre el cual es necesario detenerse a reflexionar, aunque sea brevemente. Hacia 1992, el politólogo y publicista norteamericano Francis Fukuyama proclamó muy ostentosamente, y se replicó a través de todos los medios de comunicación al servicio del capital, el fin de la historia. El escenario de Guerra Fría había concluido con una derrota catastrófica del socialismo tal y como se había concebido desde la década de 1930 hasta la década de 1980, y desde las ruinas del socialismo que aún no terminaban de apagar sus flamas, se proclamaba el fin de la historia y por lo tanto el reino del paraíso neoliberal. 2 años antes, 3 años antes, los cancilleres latinoamericanos, junto en este caso con el secretario de Estado de Estados Unidos, en Washington, habían establecido un consenso sobre el cual se elaboró y se construyó el decálogo que en definitiva orientó las políticas económicas de los estados latinoamericanos y en definitiva del capitalismo a escala global, siguiendo bastante de cerca lo que había sido el pionero modelo económico neoliberal chileno instalado a sangre y fuego a partir de 1973. En ese sentido, la historia de Chile entroncaba con la historia global a partir de estos hitos en torno a los cuales se iba configurando un nuevo escenario que parecía en definitiva irreversible, irremontable. Por más que los pueblos lucharan, por más que los pueblos se movilizaran, el sistema económico neoliberal por una parte y la pseudodemocracia representativa por la otra aparecían como la culminación del proceso histórico construido a través de los tiempos. Pero no obstante, la fase, podríamos decir, de apogeo del paraíso neoliberal duró relativamente poco.
hacia 1997, la denominada crisis asiática, que luego se proyecta con la crisis mexicana, el efecto tequila, comienza a demostrar que el capitalismo sigue arrastrando estas tensiones y estas contradicciones que ya en el siglo XIX un hombre de largas barbas había anunciado. Las crisis del capitalismo son cíclicas y en algunas circunstancias esas crisis del capitalismo tienen o generan ciertas condiciones para los efectos de ajustes desde el punto de vista económico, pero también para los efectos del proceso de organización social y política. Después de la crisis asiática de 1997-1998, sobreviene una segunda crisis 10 años más tarde, aún más extensa, aún más profunda y aún más devastadora para las relaciones capitalistas de producción, que se inaugura en Estados Unidos, en este caso en particular, a propósito de la denominada burbuja inmobiliaria, pero que se proyecta nuevamente a escala global. Y ahí, a mi juicio, hay un punto de inflexión particularmente relevante, porque de una u otra manera, esa crisis del capitalismo a partir del año 2008 abre las puertas a una serie de movilizaciones y manifestaciones populares a escala global, de la cual Chile no va a quedar al margen, sino que por el contrario va a ser partícipe protagónico. Y ahí instalo no algunas diferencias o distinciones, pero sí algunos matices con quienes me precedieron en el uso de la palabra. A mi juicio, hay una clara y evidente distinción entre las movilizaciones sociales y políticas que se inauguran con la denominada Revolución Pingüina el año 2006 respecto a las movilizaciones precedentes que el movimiento popular había protagonizado entre 1996 y el año 2005. Las movilizaciones a partir del 2006, la Revolución Pingüina, posteriormente la movilización de los trabajadores subcontratistas del cobre, las movilizaciones de los trabajadores forestales, donde muere Rodrigo Cisterna, las movilizaciones de los trabajadores de la salmonera, las movilizaciones regionales en Punta Arenas, Aysén, Dichato, Calama, Caimanes, entre muchas otras, las movilizaciones de los movimientos secundarios y estudiantiles a partir del año 2011, la profundización en la radicalización de la movilización de las comunidades mapuche a partir de la muerte de Matías Catrileo el 2008, las movilizaciones del movimiento No Más AFP, las que comentaron las compañeras previamente respecto del movimiento feminista, atacan a la base del modelo. Las anteriores, y así las leo, las interpreto, son reivindicaciones al interior del modelo, que demandan o exigen mayores niveles de integración y, en consecuencia, la satisfacción de necesidades específicas dentro del funcionamiento del sistema. Pero a partir del 2006 se cuestiona la Ley Orgánica Constitucional de Educación, se cuestiona el Código del Trabajo de 1979, se cuestiona la forma en cómo la Constitución Política del Estado define la redistribución de la renta a escala regional, se cuestiona la política de mercado aplicada al sistema educativo, es decir, se cuestionan las bases y los pilares fundamentales sobre los cuales se había venido construyendo este modelo que, en definitiva, Fukuyama había exteriorizado como la cristalización del fin de la historia. La crítica, por lo tanto, de los movimientos sociales y políticos a partir del 2006, que culmina o concluye con la revuelta de octubre del 2019, tiene como eje focal, a mi juicio, el profundo y severo cuestionamiento al modelo económico que en su momento edificó la dictadura y que posteriormente profundizó y extendió la concertación. Y ahí, a mi juicio, hay un elemento, un aspecto sobre el cual hay que detenerse a reflexionar más en profundidad. Pero por otro lado, y sobre todo a partir de 1998, hay a su vez también un creciente cuestionamiento a la democracia representativa, que se expresa originalmente como una fuerte tendencia a la desafiliación con los procesos electorales. Las encuestas de opinión manifiestan un claro repudio de la población a la institución de los partidos políticos, pero a su vez eso se expresa en un creciente distanciamiento respecto a los procesos electorales. La democracia representativa ya no satisface, ya no resuelve, ya no es necesariamente la expectativa sobre la cual se habían venido construyendo las aspiraciones, las expectativas, los sueños de los sectores populares. Hoy día, en consecuencia, a mi juicio, asistimos a una profunda crisis, a una crisis estructural del capitalismo por una parte
y del sistema democrático burgués por la otra. Pero en ese mismo sentido, y siguiendo un poco la línea de reflexión del Pedro, a mí me preocupa, me inquieta, que si bien el cúmulo de experiencias que se han venido desplegando desde el año 2006 en adelante ponen de manifiesto, entre otras cosas, la democratización interna que han experimentado los movimientos sociales, los crecientes grados de inclusión de diferentes actores, sectores, demandas y propuestas, y a su vez también la gran capacidad creativa que desde el punto de vista de la movilización, de la creación estética, la creación artística, cultural, se ha venido desarrollando, no es menos efectivo que desde el punto de vista programático, desde el punto de vista de la organización política y desde el punto de vista de los diseños estratégicos, los déficits siguen siendo tremendamente significativos. Al igual que Pedro, yo tengo la impresión que el proceso constitucional que estamos enfrentando, que es de una u otra manera la respuesta de las clases dirigentes a partir del 15 de noviembre a la tensión o a la convulsión política que se está viviendo, no nos va a resolver ni las demandas, ni las reivindicaciones, ni los problemas que subyacen, en este caso, a la conducción de un proceso de cambio liderado y protagonizado por los sectores populares. Pero no por ello necesariamente tenemos que ponernos de frente o en contraposición a ese proceso. A mi juicio es importante asumir que esa es una coyuntura histórica que eventualmente puede ser convertida en una coyuntura particularmente favorable para el desarrollo de las luchas populares y a partir de ella avanzar precisamente en aquellas tareas que tenemos pendientes y que a mi juicio son de tremenda y de relevante urgencia. El problema del programa, el problema de la organización política y el problema del diseño estratégico. Gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias. Damos la palabra a la compañera Rocío Arias Ruiz. Hola, buenas noches a todos, todas y todes quienes están presentes en esta sala y también quizás siguiendo la transmisión online. Agradezco en primera instancia esta invitación que me han hecho desde el Instituto de Estudios Críticos a participar de este compilado, de este libro. Sé que lo hacen también desde el conocimiento que tienen de mi participación constante en el desarrollo de la organización territorial, principalmente, y es desde allí desde donde yo me sitúo para poder escribir las palabras que volqué en el texto, y desde donde nacen también las reflexiones que hoy voy a traer de manera breve, para no excederme también en los tiempos. Bueno, en primer lugar, mencionar que creo que el proceso de la revuelta popular, y así le llamo, aunque yo no me detenía a reflexionar cuál era el nombre más adecuado, sino que desde allí solamente lo he nombrado, tiene que ver con un cambio subjetivo importante, ha de ser también porque soy psicóloga, que quizás me fijo en estos elementos, un cambio subjetivo importante respecto a la conceptualización que hoy existe en el terreno popular acerca de la autodefensa. La violencia de las masas, la violencia organizada de las masas, que en los periodos precedentes quizás veíamos había una resistencia importante a considerarla como un elemento, incluso en algunos casos, central para poder desplegar realmente la voluntad del pueblo organizado. Por tanto, creo que es muy importante poner énfasis también, o una lectura respecto a esto, cuál es el cambio que ha ocurrido respecto a cómo el pueblo hoy se autodefiende, cómo nos hacemos también parte del control de nuestros territorios, no solamente de estos lugares quizás más icónicos como Plaza Dignidad, sino que los territorios en general, ¿verdad? Es una temática, una línea importante de observar. Por otro lado, y en conjunto a esto también, es la claridad que hoy quizás hemos tenido o que hemos ido desarrollando para identificar la violencia terrorista de Estado. Antes vista de manera muy aislada, incluso pensando que era una consecuencia, ¿cierto?, de un mal momento en donde una persona X se encontró allí y estaba haciendo algo indebido, ¿verdad? Hoy tenemos la capacidad de poder considerar o poder evaluar, poder diagnosticar que hay un aparato,
¿verdad?, destinado con un claro objetivo a responder violentamente frente a las movilizaciones del pueblo organizado. ¿Y por qué esto es importante? Porque nos permite también ver que pese a que los múltiples estados, ¿cierto?, en el mundo se plieguen, por ejemplo, a la defensa como principio irrenunciable de los derechos humanos, eso siempre va a tener un techo, y el techo va a ser justamente el desarrollo de las luchas anticapitalistas radicales contra las estructuras que van más allá de las reivindicaciones, sino que las estructuras que propician, ¿cierto?, nuestras condiciones de vida hoy materiales y subjetivas. Eso como primer elemento. Como les mencionaba, yo me he posicionado desde el desarrollo de las asambleas territoriales, el espacio que he habitado desde octubre en adelante, y creo que hoy, desde allí, los aprendizajes son múltiples, principalmente porque se han erigido, si bien son espacios que no son nuevos, ¿cierto? Existen precedentes anteriores que podríamos incluso revisar, experiencias que habitan nuestros cuerpos y nuestras memorias. Hoy son los espacios, creo yo, a mi juicio, de organización más legítimas que están existiendo, a propósito de esta crisis también de legitimidad que existe acerca de los partidos políticos y las estructuras gubernamentales y la idea de Estado también, quizás esto como un poco más débil todavía. Pero son los espacios de asambleas territoriales, los lugares, no sé, las redes de abastecimiento, son las ollas comunes, es la organización, la autoorganización del pueblo, en donde hoy pareciera que hay más confianza de que lo que se está haciendo allí está representando, vamos a ponerlo muy entre comillas, la voluntad de las personas que encarnan esta revuelta popular. Por tanto, ¿y cuál es el elemento importante de esto? Creo yo, a mi juicio también, que nos permite incluso poder reflexionar en estos espacios acerca del concepto de poder. Nos permite reposicionar en nuestros cuerpos, en nuestra experiencia y en nuestras biografías, aquello de lo que estábamos bastante despojados, ¿cierto? Porque justamente apelábamos y acostumbrados a esta idea del tutelaje, que hay otras personas que deciden por nosotros mismos nuestros destinos. Hoy nos permite plantearnos cuáles son las perspectivas, las posibilidades de poder efectivo que podemos ir desarrollando y fraguando en nuestros mismos territorios. ¿Cuáles son los desafíos? Y estos son elementos que yo planteo también en mi texto, cuáles son los desafíos que al menos yo miro, o yo veo, yo evalúo, y quizás es muy arrogante decir yo, porque también tiene que ver con una construcción colectiva. Evaluamos entonces. En primera instancia, todo lo que tiene que ver con las perspectivas que los feminismos desde la Via Yala han planteado también respecto del escenario en general en el que se encuentra hoy nuestra región. Voy a llamar nuestra región a todo el territorio americano, a todo el territorio latinoamericano y el Caribe, que tiene que ver con volver a conceptualizar la idea de territorio también. ¿Qué es lo que ocurre en él? Y en este territorio no es solamente ese espacio separado de nuestros cuerpos, sino que también nuestras existencias, nuestros cuerpos también son ese territorio. Por tanto, recogiendo estas perspectivas es que nos encontramos hoy no solamente cuestionando el modelo productivo, sino que nos encontramos también cuestionando las concepciones y las nociones de valor, por ejemplo. Nos encontramos cuestionando las concepciones de economía, las necesidades, cuáles son las necesidades reales del pueblo, de la población en general. ¿Esas necesidades en el fondo son impuestas o son nuestras reales necesidades? Pensando también nuestras nuevas formas de intercambio, creo yo también que hoy es un momento de creciente creatividad que nos desafía a buscar otras formas de comunalizar la vida, pensar la vida de una manera común, ¿cierto? Y ya no desde los parámetros de estas lógicas, de este modelo que hoy, como mencionaba Adriana, vemos que nos sirve. Es un modelo que no nos sirve. Es un modelo que, como también mencionaba Marí, se contrapone totalmente con la vida. O sea, es un modelo opuesto a las formas de vida existentes, no solamente humanas, sino que también las formas de vida de todo lo existente, de todos los seres y las seres que habitan el planeta, por así decirlo. Por tanto, creemos que es muy importante, justamente porque estos planteos han venido a posicionar en la arena política temáticas que antes no eran dominio de la política clásica, ¿cierto?
que tienen que ver con la vida, con los cuidados. Es importante asegurar la participación, asegurar la permanencia y la educación política de todas estas existencias y seres que hoy hacemos parte de los espacios territoriales de organización, como las disidencias sexuales, ¿verdad?, las mujeres, la diversidad funcional. Tenemos que tener cabida en los espacios de organización territorial, tenemos que tener cabida en cómo creemos que se tiene que fraguar nuestra vida de aquí en adelante, o cómo la vamos a ir desarrollando. Es por esto que necesitamos también traer a colación estas temáticas que parecían ajenas a estos espacios. Hablar de la maternidad, hablar de la paternidad, hablar de la crianza, hablar de los cuidados, de lo doméstico, hablar de la violencia, son elementos que tienen que ser hoy centrales en el desarrollo de este nuevo proyecto, porque de lo contrario, creo, y en esto estoy muy segura de todo también lo que he podido ver, si no abordamos estos pilares, si no los enfrentamos con la rigurosidad que tiene que tener, mantenerlos como, por así decirlo, en la arena de lo que se va a dar o se va a desencadenar de manera mecánica si es que cambiáramos otras cosas primero, hoy esto podría atentar incluso contra el proyecto que tiene la Revuelta Popular. Eso es lo único que tengo por decir. Bueno, quedo atenta y agradezco nuevamente esta invitación. Y bueno, veremos las preguntas y qué otras palabras también podemos ir cruzando en este diálogo. Gracias. Muchas gracias, compa. La palabra ahora es de la compañera Soledad López. Adelante, compita. Bueno, buenas noches ya a todos, a todas, a todos. También quiero agradecer la posibilidad de poder hoy día estar acá conversando con ustedes, con todas ustedes, con todos ustedes. A los compañeros del Instituto de Estudios Críticos también por la confianza de permitirme escribir. Lo hice con harta humildad, con harto cariño también. Así que muchas gracias, primero eso. Bueno, contarles que lo que yo pude escribir lo hice desde una mirada quizás de alguien de provincia, de región. Yo soy de la región del Maule y desde ahí es que me situé también a escribir. La región del Maule, para contarles un poquitito, antes de la revuelta igual tenía un escaso activo político y social, que en el fondo durante este 18 de octubre cambia significativamente y no se queda ajeno a este acontecer nacional que se vive, donde las calles se repletan de una masa gigante de personas indignadas que se movilizan por diversas demandas. Bueno, esta movilización no cesó hasta que llega la crisis, por decirlo así, la crisis sanitaria que nos confina de alguna manera. Entonces, bueno, mi escrito yo lo centré un poco en esto, también desde la profesión, desde el ser psicóloga. Esta idea rondaba el estar indignado, de la molestia, del enojo, de cómo la rabia acumulada por años de explotación, años de violencia, años de desigualdad y de cómo se mercantilizó nuestra vida, generó esta respuesta de movilización para enfrentar aquellas situaciones que en el fondo nos parecían una amenaza, como lo era la salud, que tristemente en nuestro país estas cosas que que debieran ser básicas y que debieran estar para todos, no, muchas veces incluso representan un problema y una amenaza. La educación, las bajas pensiones, los sueldos bajos también, etc. Bueno, bajo ese contexto de rabia también, que se manifestaba en las calles, que se manifestaba en las distintas comunas de la región, incluso comunas más pequeñas que podrían haber estado más distantes, no, también se manifestó, fue una cuestión súper nueva para nuestra región. Bueno, esto generó el levantamiento a la vez no solo de lo que era la calle, sino que también de estos espacios de los que hablaba Rocío, de los que ya han comentado, donde diversas organizaciones se gestaron, donde diversos espacios de discusión se generaron, cabildos con nombres de asamblea, bueno, con distintos nombres, pero que en el fondo todos tenían un denominador común, que era hablar de política, discutir sobre lo que estaba pasando, hablar sobre la sociedad que se quería construir,
y también cuestionar a esta política que en el fondo es la tradicional, por decirlo de alguna manera, que era la que era la imperante y que en el fondo era la que se le ponía una resistencia. Bueno, yo creo que en este contexto igual se genera un proceso importante de politización desde lo cotidiano, desde nuestras conversaciones en el trabajo, desde nuestras conversaciones en los barrios, en las conversaciones familiares. Yo creo que nadie se sentía como ajeno a querer opinar o a discutir sobre lo que pasaba, lo que acontecía. Luego de eso también, obviamente, hay una respuesta a esto, que es del Bloque en el Poder, donde existe una fuerte represión a la protesta. Esto todo lo hemos evidenciado, se mantiene hasta el día de hoy, a través de asesinatos, de tortura, de la violencia que también se da en las calles cuando se reprimen las protestas. Les cuento que acá, por ejemplo, en Talca, desde la primera marcha masiva que se realiza, comenzaron inmediatamente la represión. Situación que igual, como les decía, es nueva, porque no sé si hacemos memoria, quizás la última vez que se había usado el guanaco tendría que haber sido 2011 para la movilización de los estudiantes. Entonces igual fue como todo un cambio que ocurre acá en esta región. También de la mano a esto en regiones también se vive la persecución política, también hay compañeros que son perseguidos políticamente y que hasta el día de hoy se encuentran, como comentaban antes, con alguna medida cautelar o con prisión preventiva. Entonces ese escenario igual genera otros espacios ya de coordinación, de solidaridad que se van dando, que se van gestando. Y en esta línea también creo yo que aparecen ciertos elementos que son inevitables no cuestionarlos, como por ejemplo lo es el sistema carcelario, la justicia chilena. Yo creo que ahí también, a raíz de la revuelta popular, también surgen estos cuestionamientos. A este sistema también que en el fondo se encarga de castigar al pobre o a todo aquel que se opone al sistema actual imperante. Y bueno, también al momento de escribir siempre lo hago también pensando desde lo que más sé. No tengo quizás los datos, yo los he escuchado a ustedes, conocen muchos datos, muchos contextos históricos, quizás lo mío tiene que ver más con lo psicológico, con lo emocional, con lo que tiene que ver con lo que me desempeño profesionalmente. Entonces tampoco quise dejar fuera el tema de la salud mental al momento de escribir. Bueno, el tema de la salud mental lo veo como algo que actualmente se sigue viendo como de la salud en general, pero puntualmente de la salud mental, como centrado en un problema puntual, centrado en la problematización del individuo como un ente solo, aislado, y no entendido como una cuestión más amplia que se encuentra enlazada a un contexto. En el actual sistema se siguen visibilizando las determinantes sociales que están a la base de estos problemas que precisamente son los que se están demandando desde la calle. Como, no sé, podemos considerar como las determinantes sociales la pobreza, los bajos sueldos, la desigualdad, la mala alimentación. Sabemos que no comemos lo mismo que los ricos, entonces hasta en eso no existen diferencias. El hacinamiento, ahora en este contexto queda más evidenciado lo complejo que es vivir hacinado. Ahora que nos pusimos en cuarentena, nos dimos cuenta los pocos espacios con los que contamos, lo difícil que es estar dentro de nuestras casas cuando son pequeñas. Bueno, todo esto que precisamente son parte de las demandas que se levantan desde la calle, genera, yo creo, como esta revuelta genera también como ese sentimiento de urgencia, de que el cambio no puede esperar más, que tiene que ser ahora. Nos cuestionamos todo esto porque en el fondo nos está afectando ahora, no es algo que lo veamos lejano, distante, sino que es algo urgente. Entonces creo yo que en esta línea existe la importancia de plantearnos estos desafíos desde lo que es la salud mental. Creo que había algún rayado por ahí que decía no era depresión, era capitalismo, y creo que ese tipo de frases tienen mucho sentido, porque si lo seguimos individualizando, nos seguimos perdiendo en el fondo en el problema que está a la base. Así que bueno, eso era lo que les quería compartir. Queda un largo camino, como decían por ahí, todavía por el cual construir,
pero creo que están las ganas, está la fuerza, y creo que hay una chispita ahí que nos mantiene vivo y que nos mantiene con esa energía para seguir organizándonos y seguir creando nuevos espacios solidarios, sinceros, de colaboración. Gracias. Muchas gracias, compa. Antes de darle la palabra a nuestro último ponente, que es Pedro Villasana, me gustaría enfatizar en el hecho que señala Soledad de que habla y tuvo esta experiencia y tiene esta experiencia de la revuelta popular desde la región del Maule. Asimismo, el compa Robinson, ¿verdad? Desde Valdivia, desde la quinta región, el compañero Igor Gojkovic, y no sé si se me queda alguno más de otra región que no es Santiago, o sea, puntos de vista que no son el de Santiago y la región metropolitana, junto con el compañero Pedro Villasana, que es quien ahora va a presentar y que nos habla desde Puerto Montt. ¿Verdad, compa? Por si cupo una duda cuando yo lo presenté, como que estuviese usted en Venezuela, pero ahí usted lo puede explicar mejor. El compañero Sí. que es de nacionalidad venezolana, pero lo tenemos en este territorio. Adelante, compañero Pedro. Bueno, hola a todas y a todos. De verdad un gusto compartir este espacio con ustedes y agradecer al Instituto de Estudios Críticos la oportunidad de compartir esta discusión, de que hayamos conversado, ¿sí?, de nuestras experiencias de vida a la luz de los acontecimientos que se han venido produciendo. También yo quiero felicitar a Ignacio, a Carolina, y a Manuel, que no lo veo por ahí, por este arduo trabajo que lograron levantar, que lograron llevar adelante, a pesar de todas las dificultades, ¿sí? Yo, como hace rato la gente se quejaba y decía acerca de sus profesiones, ¿no? A mí me presentaron como médico. Yo vengo a conversar con ustedes como hermano latinoamericano. Esa es la perspectiva desde donde quisiera hablar, desde ese sentimiento nuestro americano, ¿sí? Y en principio, referirme a esas disquisiciones, esas diferencias que hemos tenido en la percepción de cómo llamamos este fenómeno, ¿sí? Si lo llamamos revuelta, estallido, revolución, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Sí? En mi caso, yo prefiero llamarlo un estallido popular, ¿sí? Pues entiendo que por lo menos en las últimas 3 décadas, acentuándose desde el 2006, como bien señalaba Igor en algún momento, ha tenido todas las características de un proceso progresivo de acumulación de fuerzas, de una especie de emergencia, de maduración, de algunas condiciones de posibilidad para que haya esas explosiones de crisis, ¿sí? La imagen es como de una olla de presión, pero si nos acercamos al análisis marxista, tímidamente podríamos pensar en eso, en los procesos de acumulación de fuerza que podrían conducir hacia cambios radicales en las lógicas de relacionamiento, en este caso de la sociedad chilena y nuestroamericana, ¿sí? Preferimos entonces la imagen esta de estallido y no de revuelta. Para nosotros, en este caso para mí, yo veo que cuando algo se revuelve, vuelve a tomar su nivel. Cuando algo lo movemos, tenemos una revuelta y se tranquiliza y vuelve a tomar su nivel, ¿sí? En este caso, uno preferiría, no estamos seguros si es así,
que esto sea un estallido y no una revuelta, ¿sí? Para nosotros también podríamos llegar a entender que la revuelta es una manifestación del estallido, ¿sí?, hacia lo que vemos como un probable y quizás inevitable cambio civilizatorio que se está dando a nivel global, que no es una exclusividad de Chile ni de Latinoamérica, donde esto se produjo simultáneamente en una cantidad de países. Pero este estallido que haya ocurrido en Chile es lo que llamamos un descuido que tiene carácter imperdonable, porque es un ejemplo muy malo para el resto de los países que han sido sometidos y que siguen siendo sometidos a esto que llamamos la receta neoliberal, neocolonial, y sienta muy malos precedentes para esos esfuerzos que se hacen por frenar la descolonización en el mundo, también por contener el cambio civilizatorio. Que haya ocurrido en Chile en algún momento durante el transcurso de este año, tuvimos la oportunidad de reflexionar acerca de esto, y ya hablando desde nuestra impostura de médicos, caracterizábamos esto como fallas en el síndrome de Estocolmo colectivo que algunos señalan para el caso de Chile. Esta manía de patologización, eso es una deformidad profesional probablemente, pero la imagen es irresistible del síndrome de Estocolmo, y caracterizar estos estallidos como fallas en ese síndrome de Estocolmo, como un pueblo domesticado a la fuerza durante 17 años y más, donde se impone el régimen neoliberal con todas sus características y llega a todo su esplendor con el individualismo como bandera y con una aparente comodidad por parte de la sociedad y un nivel de despolitización sumamente profundo. Pero uno quisiera también, y yo voy a ir dejando algunas preguntas sueltas que posiblemente las retomemos en la conversación con quienes nos acompañan, que uno haga un esfuerzo por mirar en esta ocasión también los siguientes elementos: la organicidad, la organización, los fines, las metas y el posible contenido ideológico que pareciera que están presentes en el fenómeno y que podrían ayudar a configurar y definir los movimientos populares, las caracterizaciones de los movimientos populares de cara a cualquier cambio que se quiera producir en la sociedad, ¿sí? Y lo que sí queremos remarcar es que movimiento no significa cambio, y que por eso hacemos la distinción, o insistimos en esa distinción entre revuelta y estallido, reivindicando la posibilidad de que ese estallido sí sea una acumulación de fuerzas, ¿sí? Igor también hacía una distinción que es interesante hacerla por el punto que marca, un punto de inflexión, donde digamos que se deja ya de agarrar el rábano por las hojas y nos vamos al meollo del problema, cuando se pone sobre la mesa de discusión las bases, los fundamentos del sistema tal y como lo conocemos, del modelo tal y lo conocemos, ¿sí? Vale la pena también señalar que cuando ocurre el estallido, parece que se develan, se manifiestan o se revela la existencia de múltiples y variadas organizaciones y movimientos populares, ¿sí? Pero también se revela algo
que llama mucho la atención, que son los múltiples y a veces divergentes, contradictorios, objetivos y metas y los fines que persigue este movimiento popular variopinto, ¿sí? Muy diverso y también diverso en términos de la configuración de lo que van a ser sus fines, sus objetivos, ¿sí? En algunos casos hasta contradictorios. Un elemento del que uno no está muy seguro, a pesar de que alguno de los que me precedió en el uso de la palabra hablaba algo en relación a la organicidad, ¿sí? A los liderazgos. Uno no puede estar muy seguro si se puede avanzar en los cambios sin dar ese movimiento, ese salto, ¿no? Desde ser un movimiento a la organización. Actualmente se percibe en muchos casos como una especie de colcha de retazos, ¿no? En algunas oportunidades por caminos dispersos y sin lo que estamos llamando en este momento sentido de organicidad, sin unicidad, sin espíritu de cuerpo y posiblemente sin posibilidades reales de transformación y sostenibilidad para que se pudiesen lograr cambios profundos en el modelo, los cambios que hacen falta, esos cambios de los que nos hablaba Igor hace un rato, que se vienen discutiendo desde el 2006. Si es una revuelta, si no es un estallido, el saldo final de esto, eso podría terminar siendo lo que negociaron entre gallos y medianoche, esta esperanza de un plebiscito hacia un posible proceso constituyente y una nueva constitución que está amarrada, es decir, para confeccionar ese maquillaje a la constitución y reconstituirla a la medida de los grupos económicos y sus representantes políticos, para mantener básicamente el mismo estado de cosas. Eso haría que estuviésemos participando en una especie de pantomima, ¿okay? Eso sería muy triste si ocurriera de esa manera, pero también lo podemos ver que está bien cerca en el horizonte de lo que está ocurriendo. Eso es una fórmula en la que, y un juego en el que posiblemente estamos formando parte para que ese proceso constituyente pudiese terminar siendo un mero maquillaje a lo que estamos viendo. Algunos sectores presentan esto, ¿no? Y fíjense que esto de hablar del estallido, y yo vuelvo sobre el tema, es como los medios de comunicación de alguna manera han estado posicionando esta denominación como revuelta popular. El estallido, presentarlo como revuelta popular, como actos delincuenciales en los medios internacionales, en la mayoría de los medios internacionales se presentó de esta manera. Pero el asunto es que esto, lo que sí no se pudo tapar, es cómo cuestiona la legitimidad del hasta ahora tan alabado modelo chileno. ¿Okay? Pero como alguien dijo hace rato también, como ellos saben muy bien hacer, quienes terminan planteando la discusión del modelo son los que están menos interesados en cambiarlo. Y por eso se hace todo este diseño de un proceso constitucional, quizás no constituyente, para que todo cambie sin que nada vaya a cambiar. ¿Sí?
Este recurso constituyente, digamos, que de constituyente sospechamos que puede terminar teniendo solo el nombre, ¿no? Y uno se pregunta que uno nunca sabe para quién trabaja, ¿no? ¿Sí? Porque la atomización del movimiento social que logró hacer entonces que el estallido se convierta en revuelta, y estoy haciendo el camino al revés, ¿sí? Se da espacio entonces y la oportunidad para esta nueva reinvención del modelo. Vuelvo a la distinción sobre estallido y revuelta, sobre movimiento y organización, sobre acumulación de fuerzas, quizás sobre lucha de clases, ¿qué? Porque podríamos estar corriendo el riesgo de que esa visión cortoplacista y la lucha por mantener parcelas de poder, por tener protagonismo, podrían llegar a diluir las posibilidades del cambio de modelo. Esto es una especie de nueva prórroga para un modelo moribundo, pero todavía muy fuerte. Repito, nadie sabe para quién trabaja, y eso podría ser un buen espacio para la discusión. ¿Sí? En este juego, cuando tuve que hacer el escrito, ya estamos terminando. Sí. ¿Podría ir redondeando, por favor? Sí, claro. ¿Okay? Yo intentaba irme hacia esa metáfora futbolística, ¿no? ¿Okay? Donde un juego donde hay un montón de organizaciones, tenemos muy buenos jugadores, ¿okay? Pero nadie pasa la pelota, ¿okay? Y en el otro equipo se coordinan estrategias y siguen haciendo los goles, ¿sí? Se trata entonces de ganar el protagonismo, pero no el juego. Pareciera ser que hay que impedir que el estallido social se recuerde solo como una revuelta. Que logremos entonces ir hacia los saldos organizativos, ¿okay? Para que no nos puedan decir de aquí a un tiempo, ¿no? Siguiendo la metáfora del fútbol, que jugamos como nunca y perdimos como siempre. Gracias. Gracias, compañero. Gracias a todos los compañeros, a todas las compañeras. Se nos ha hecho un poquito más tarde de lo que pensábamos, pero bien, ha estado súper bueno. En realidad en el equipo estamos felices de lo que ha sido esta presentación. Entonces vamos a cortar, reducir un poco para que a las 21 horas a más tardar ya estemos cerrados. Tenemos algunas invitaciones y habíamos ofrecido unas palabras. Vamos a dejar 3 comentarios o palabras, por favor, breves, y 3 personas que quieran, en caso de que sean dirigidas, responder eso, y vamos a dar cierre, sin la posibilidad de que cada uno vuelva a replicar y dialogar, porque ya nos darían las 10 de la noche. Entonces tenemos, y vamos a dar las palabras juntas, el compañero Lucho de LastNet Australia, ¿vale? En primer lugar. Después vamos a darle la palabra a un compañero de Inquietando desde el Margen de Chile. Le vamos a pedir que prendan la cámara y activen el micrófono cuando hablen. Y por último queríamos ofrecer a Manuel Azuaje de Venezuela también la posibilidad de hacer un comentario, que el compa participó en la elaboración del libro, estuvo arduamente trabajando, y le queremos ofrecer el espacio para dirigir un comentario o pregunta, una breve respuesta, por favor, breve, y con eso nos estaríamos despidiendo. Compañero Lucho, adelante. Bien, gracias. Gracias por permitirnos participar. Bien, para nosotros, desde la lejanía, poco quizá lo que vamos a aportar, pero sí decir que en este mes tan importante, el mes de Miguel, el mes del Che, resulta muy importante que se realicen este tipo de actividades y eventos. Y bien, o sea,
desde afuera, con mucha gana, con mucho ánimo, coordinado con muchos compañeros, estamos dispuestos, digamos, a seguir colaborando y aportando al proceso de cambio que se está realizando en Chile. Con muchas contradicciones, con muchos sinsabores, pero pensamos que se ha iniciado un nuevo proceso. Y en eso agradecemos la oportunidad de estos espacios y bien entregar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a lo que venga. Así que muchas gracias y muy enriquecedor y educativo lo que hemos escuchado. Gracias. Gracias, compa. ¿Algún compañero de Inquietando desde el Margen está por ahí? Vale, hola compita, adelante. Hola, hola. Bueno, primero que todo felicitar a los compañeros y compañeras que gestaron esta iniciativa, al Instituto de Estudios Críticos. Consideramos que este espacio que se abrió con la publicación del libro, con la presentación del libro, es fundamental en un proceso de acumulación de fuerzas del pueblo. Necesitamos cambiar la correlación. Desde nuestra perspectiva, la acumulación de fuerza para el pueblo aún es muy débil, a pesar de lo del 18 de octubre, a pesar de lo que todos quisiéramos, y por lo tanto consideramos que esto nos ayuda a separar aguas de corrientes políticas reformistas o corrientes políticas populistas. Este espacio de reflexión, análisis, sistematización es fundamental y consideramos que sería bueno replicarlo, generar otros conversatorios de manera que se pueda seguir discutiendo en torno a esta temática. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva la politización del pueblo es bajísima. Es necesario, por lo tanto, entonces politizar mucho más las movilizaciones, politizar mucho más el accionar de nuestro pueblo, y por lo tanto es necesario realizar charlas, seminarios, foros, todo lo que nos permita aportar a superar esta falta de politización en el seno del pueblo, de manera amplia, digamos, por territorio, por comuna, por asambleas territoriales, etc. ¿Por qué planteo esto? Porque el 18 de octubre, desde mi perspectiva, evidenció un salto gigante que los expositores y expositoras han planteado acá respecto del cuestionamiento del neoliberalismo, respecto de la evidenciación del masivo, del gran compromiso del duopolio del gobierno y la oposición actuando como una misma cosa, defensores del modelo, de un Estado policial y contrainsurgente, del salto que se produce en organización y lucha del pueblo. A pesar de todo esto, hubo una evidente falta de organización y programa del 18 de octubre. Y precisamente por la falta de organización y programa es que nosotros hablamos de revuelta. Y desde mi perspectiva, además, yo sé que muchos puede que estén en desacuerdo, no les parezca, desde mi perspectiva, la revuelta terminó por ahí por fines de noviembre, principios de diciembre. Desde mi perspectiva, lo que vino después de fines de noviembre, principios de diciembre, ya no es revuelta, no tiene los mismos componentes ni de cantidad ni de calidad. Estaba de por medio la traición del 15 de noviembre, y entonces lo que viene después es la apertura de un nuevo momento político en donde hay constantes movilizaciones, mucho más masivas que antes del 18 de octubre, pero no hemos vuelto a lo que fue el primer mes de movilizaciones. Y cierro diciendo lo siguiente, que entonces, desde nuestra perspectiva, lo fundamental sería hoy día apostar a que todas nuestras acciones, como esta y como muchas otras de distinto tipo, además que realizamos, ayuden a fortalecer efectivamente la organización popular y ayuden a fortalecer y a crear, a levantar un programa. Sería importantísimo que los distintos espacios sociales que se organizaron durante el inicio de la revuelta en los territorios pudieran retomar su funcionamiento suspendido bastante durante la pandemia, mejorar las coordinaciones, que costó mucho para que se dieran, pero fueron pocas además, o sea, mejorar la coordinación de la lucha entre los distintos territorios, y de manera que estas organizaciones se transformen en organizaciones permanentes y no coyunturales, no va a responder a una protesta convocada por un día X, sino como organización popular permanente, o sea que apunten a construir movimiento popular.
Y el tema del programa nosotros lo vemos de lo simple a lo complejo, por lo tanto, levantar al menos el pliego de demandas del pueblo, pero que sea transversal, que eso es lo que nos tuvo el 18 de octubre. Habían, por supuesto, propuestas muy contundentes desde el movimiento feminista, desde los secundarios, secundarias, etcétera, pero no había un programa transversalizado para el conjunto del pueblo, y es lo que me parece que hay que construir con urgencia, sobre todo para poder pasar por encima o por el lado de este proceso de cambio de constitución, que nada tiene que ver con asamblea constituyente y muy poco tiene que ver con lo que el pueblo pedía el 18 de octubre en la calle. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias a ti, compa. Manuel, vamos contigo. ¿Quieres dar una palabra, un saludo, cierre? Manuel Azuaje. ¿Está el compa Manuel? Aquí estoy, me había ido un segundo. Vale, compa. Si puedes prender la cámara, vamos contigo. Momento. Ya que tenía problemas porque había llegado justo el agua. Ajá. Voy. Aquí estoy. Bueno. Me veo. Sí, perfecto. Adelante. Sí, te escuchamos y te vemos. Vale. Yo me había ido un segundo, así que me imagino que estábamos en un cierre con algunos saludos finales, supongo, ¿cierto? Sí. Bueno, principalmente agradecer al equipo, a los compañeros, a Ignacio por ese trabajo de haber compilado y a todos ustedes que escribieron estos trabajos. Para mí desde Venezuela fue una experiencia fantástica encontrar la profundidad en estos análisis, el aporte que pueden representar, pero además encontrar todas las cercanías esperanzadoras con la lucha que se está llevando a cabo en Chile y que de alguna forma se acerca tanto también a los procesos de lucha que llevamos nosotros, particularmente en Venezuela, en determinados momentos en los que estaba en ascenso el crecimiento de la movilización popular, el crecimiento de la organización, ese momento en el cual está aglutinándose todas esas fuerzas y que uno los encuentra cuando los ve en la experiencia chilena, encuentra esa riqueza y esa fuerza, esa potencia, y acompañada a su vez en esta ocasión, en esta publicación, por todas esas reflexiones que nacen al calor de esa propia experiencia, que nacen al calor desde allá adentro de esas reflexiones, y estoy seguro de que así como muchas y muchos de los compañeros y compañeras chilenos han estado cercanos a la experiencia venezolana, ahora a nosotros nos toca también, y a nosotras, acercarnos a la experiencia chilena para aprender y para maravillarnos con eso que representa desde el dolor de la represión, por supuesto, pero con lo que representa la esperanza de la fuerza de un pueblo movilizado para conquistar todo lo que se está planteando ahora desde esa fuerza de la organización desde abajo, desde la fuerza de la capacidad que tienen aglutinando ahora a través de las asambleas y a través de eso que acá bueno, se ha denominado poder popular y que se expresa ahí donde se organice la lucha autónoma de la gente, ¿no? Un poco saludar ese esfuerzo y desde la maravilla que supone para nosotros y nosotras, pues acercarnos a esas experiencias que están sucediendo ahora. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, Manuel. En virtud del tiempo, vamos simplemente a cerrar con Carolina y despedirnos con esto. Adelante, Caro. Bueno, solo me queda agradecerles, seguir agradeciendo la participación de las autoras y autores, que ha sido esta una experiencia para el instituto y para en lo personal maravillosa en un momento de pandemia y con todo lo que ha significado esta etapa bastante movida. Pero yo creo que los aportes que generan este libro eran necesarios, son necesarios y van a ser de muchísima utilidad para esta nueva etapa que se va a abrir en breve. Así que bueno, nada más que agradecerles y agradecerles también por esta presentación que ha sido
magnífica, ha sido un lujo la participación de todos y todas. Así que eso, muchísimas gracias. Bueno, compa, con eso cerramos. Si quieren abrir micrófono, nos despedimos. Vamos a dar cierre con esto a la presentación, invitarlos a ver el libro y, bueno, si pueden abrir los micrófonos y estamos despidiéndonos. A comprar libros. Chao. Muchas gracias, Ignacio. Chao. Saludos a todas las compañeras, los compañeros. Un abrazo. Chao, un abrazo a todos. Chao, y para todos. Un abrazo. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao. Chao, Muy compa. bueno.